Someone asked me a question some time ago about how to pray in the Dzogchen way. Bueno, alguien me preguntó hace tiempo cómo rezar a la manera Dzogchen. Praying means connecting with the divine or the source of blessing. Rezar significa conectar con lo divino o con la fuente de bendición. Very often we are asking for something. A menudo pedimos algo. So praying in a dualistic way is saying, please help me. Entonces, rezar de la manera dualista es decir, ayúdame, por favor. But in Dzogchen, we rest in the non-dual view. Pero en Dzogchen nosotros descansamos en la visión no dual. So the function of the prayer then is to open to the always already open. Y entonces la función de la oración es abrirnos a la apertura ya abierta. That is to say, open to Kuntuzangpo or Samantabhadra. Es decir, abrirnos a Kuntuzangpo o Samantabhadra. This is the primordial Buddha of the lineage, the source of all the teachings. Este es el and Buda he is the always good. Es el Buda primordial el origen del linaje y significa siempre bien, todo bueno. And so we want to find ourselves in the heart of Samantabhadra. Y entonces queremos encontrarnos a nosotros mismos en el corazón de Samantabhadra. The heart of Samantabhadra is infinite space without any limitation. El corazón de Samantabhadra es espacio infinito, sin límite. But it's not just a void, a big empty nothing. Pero no es una vacuidad vacía, es decir, un espacio sin nada. It's a Un space vacío which sin is nada. radiant with the bright light of awareness. Es un espacio que es resplandeciente de la luz brillante de la presencia. Everything which occurs, whether samsara or nirvana, is like a magical appearance within the heart of Samantabhadra. Todo lo que sucede, sea el samsara o sea el nirvana, es una apariencia mágica The easiest de way, if Samantabhadra. it's easy for you, that is simply to relax and open. Y entonces la manera más fácil para ti, desde luego, es relajarte y abrirte. Where are you? ¿Dónde estás? Here. Aquí. Where is here? ¿Dónde es aquí? If at that point you don't explain to yourself where you are, si en ese punto tú no te explicas a ti mismo dónde estás, then the space of here is not filled with your own concepts. Entonces el espacio de aquí no se llena con tus propios conceptos. And the ever openness of here and now is itself the heart of Kuntuzangpo. Y entonces la apertura eterna de aquí y ahora, pues está siempre presente en All sorts of Kuntuzangpo. concepts are there. Por supuesto, ahí hay conceptos. Again, it's not a conflict between openness and fullness or somethingness. De nuevo, es que no hay conflicto entre la apertura y la plenitud o el que haya un algo. But thought can only take you to thought. Openness offers openness and thought. Pero el pensamiento solo te puede conducir al pensamiento, mientras que la apertura te da apertura y pensamiento. So now we do the Guru Yoga of the white A. Bueno, pues ahora hacemos el Guru Yoga de la A blanca. You could call this a form of prayer or reintegration or awakening to the already integrated. Esto se puede llamar una manera de rezar o de reintegración o de abrirnos a lo ya reintegrado.
Certainly in England, there are usually clouds in the sky. Ciertamente en Inglaterra normalmente hay nubes en el cielo. The sky is open and cloudy. El cielo está abierto y nublado. When we do the Guru Yoga of the White R, we release ourselves from the clouds. Cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca, nosotros nos liberamos de las nubes. And then there is openness. Y entonces hay apertura. And the openness is full of clouds. Y la apertura está llena de nubes. Because movement is occurring. Life is occurring. Experience is occurring. Porque sucede el movimiento, sucede la experiencia, sucede la vida. As long as you see the cloud is in the sky and they are inseparable, then the cloud is not a problem. Mientras tú veas que la nube está en el cielo y que son inseparables, la nube no es un problema. But if you think that the cloud is preventing you from seeing the sky, pero si then tú you have a piensas problem. que la nube te impide ver el cielo, entonces tienes un problema. So don't stand in relation to the cloud, judging, evaluating, and so on. Entonces no te coloques en relación con la nube, evaluándola, comparándola, etc. You are the sky. Tú eres el cielo. The sky of you is within the sky. El cielo de ti está dentro del cielo. There is no separation of this sky. No hay separación del cielo. Moving in this are many clouds. Y moviéndose en esto Clouds hay arise as self and other. muchas nubes que surgen como yo y el otro. They are illusions. Son ilusiones. The illusion doesn't touch the sky. It doesn't contaminate or limit the sky. La ilusión no toca el cielo, no lo contamina. So we're sitting, gaze is open into the space in front of us where we see this white letter R with the 5-colored light around it. Entonces estamos sentados, vemos esta A blanca delante, en el espacio delante de nosotros, rodeada por los luces de 5 colores. We make the sound of R 3 times. Y hacemos el sonido de la A 3 veces. Releasing ourselves from our investment in thoughts as something separate, our identification with what is arising, so that with the third R, we're just released as sky into sky. Y liberándonos a nosotros de nuestra identificación con los pensamientos, de nuestra fusión con lo que está sucediendo. Y entonces con el tercer A, simplemente nos quedamos abiertos cielo a cielo. Okay. Okay. And when we finish this practice, we maintain the openness. Everything is arising in the space of the mind. Cuando terminamos esta práctica, mantenemos la apertura. Todo surge en la apertura de la mente. So if you have, when you're sitting, if you have a sensation
and it feels familiar and it seems to be some quality of yourself, Entonces, si cuando estás en la práctica tú tienes una sensación y se siente familiar y se siente una cualidad tuya, una cualidad definitoria tuya, try to stay present with the arising of the sense of familiarity. intenta estar presente con esa sensación de familiaridad. Observe what this actually is. Observa lo que es en realidad. It's an arising formation, Es una formación que surge and then it's vanishing. y luego se desvanece. All arising phenomena are vanishing. Todos los fenómenos que surgen desaparecen. But there seems to be a kind of glue or stickiness in the sense of familiarity. Pero parece que hay una especie de pegamento o de pegajosidad en esa familiaridad. Oh, yes, I know what this is. There's a recognition. Ah, sí, yo sé lo que es. Hay un darse cuenta, un In reconocimiento. English, recognition means you're able to think again about this. Reconocimiento significa que tú eres capaz de pensar de nuevo en ello. That you are knowing the same thing again. Que tú estás conociendo lo mismo de nuevo. If you observe, you see this is an elaborating construction of concepts. It's a house of cards. Si tú observas, tú ves que es una construcción elaborada de conceptos. Es como una torre There is de no true cartas, substance to it. una torre construida con cartas. No So tiene what's sustancia. happening is that you're tilting into an identification with the thought as a vehicle of truth. Lo que sucede es que tú te has inclinado a una identificación con el pensamiento como si fuese un vehículo de la verdad. This is a sign that there are two factors. There is the object side, the thought, which is taken to be real and important. Y este es un signo de que hay dos factores. Uno es el objeto, el pensamiento que es tomado como real e importante. And the subject side, which is our ego constellation or formation, which is requiring objects in order to maintain itself. Y el lado del sujeto, que es nuestra formación del ego, que requiere de objetos para mantenerse como tal. But as we've already looked, I have been here before. Pero como ya hemos visto, yo he estado aquí antes. Who is the I? ¿Quién es ese yo? When you look, you can't find any enduring substance to it. Y tú miras, tú no puedes encontrarle ninguna sustancia duradera. In the sense of being here before or having seen this before. Y entonces la sensación de haber estado aquí antes, de conocer esto antes, What you're attending to is your construct of the object rather than the immediacy of the object itself as it arises and passes. a lo que atiendes es a tu constructo del objeto, a la construcción mental que has creado sobre el objeto, no a la inmediatez precisa del objeto tal como se presenta. So in the practice, we have to be careful not to go after past thoughts, something which has arisen and gone. Entonces, en la práctica tenemos que tener cuidado de no perseguir pensamientos pasados, algo que surgió y se fue. Not wait expectantly for something new. Y tampoco estar esperando con expectativa algo nuevo.
but remain relaxed and open in the space of presence and allow whatever is occurring to come and go. Sino permanecer relajado y abierto en el estado de presencia y permitir que cualquier cosa que venga llegue y se vaya. Okay, so now we go into his description of the death process. Y ahora vamos a la descripción del proceso de la muerte. So as we were looking, as we are dying, we are being released from the consciousness, or self-identity is being released from its familiar frame of reference. Y entonces, como hemos visto, cuando estamos muriendo, la conciencia se suelta de su marco referencial gradualmente. Now, because the subject is always present with an object, Y ahora, puesto que el sujeto siempre está presente con un objeto, there is no self without other. no hay un yo sin un otro. As the energetic formations which were taken to be the substance of our experience, as they dissolve, Cuando las formaciones energéticas que se tomaban como la sustancia de nuestra experiencia se disuelven, then the self has nothing to cling to. entonces el yo no tiene nada a lo que aferrarse. So he says, alas, now when the bardo of actuality is arising for me, Et- I must abandon all fearful and terrified notions about all that is occurring and recognize that whatever arises is the natural radiance of my own awareness. Entonces dice, ay, ahora cuando el bardo de la realidad surge para mí, debo abandonar todas las nociones temerosas y aterrorizadas sobre lo que ocurre y reconocer que lo que surge es el resplandor natural de mi propia presencia. So I'm using the term actuality to translate junio or dharmata. Bueno, pues estoy utilizando el término realidad para traducir chunyi o dharmata. So the dharmata is the actual status of the phenomena. Dharmata es el estatus real de los fenómenos. So you look in the mirror, Entonces, tú miras en el espejo, you see your own face. tú ves tu propio rostro Oh, that's me. y dices, ah, ese soy yo. You recognize a phenomena, me. Y tú reconoces un fenómeno, yo. But what do you actually see? Pero ¿qué es lo que ves en realidad? You see the brightness of the mirror. Tú ves el resplandor del espejo. You see the potential of the mirror to show this particular form. Tú ves el potencial del espejo mostrando esta forma en particular. The quality of the mirror is taken to be me. La cualidad del espejo se toma por ser yo. And when I see, oh, that's me, and I'm looking, oh, I need to shave this morning, then the mirror as mirror is forgotten, and I'm just concerned with the image I see. Y entonces cuando yo miro al reflejo y veo que soy yo y que digo, ah, pues necesito afeitarme esta mañana, el contenido de ese reflejo pues me hace olvidar que es un reflejo en el espejo, que hay un espejo. Actuality or the dharmata is like the mirror, which is the truth of the phenomena which we take to be something other than the mirror. Y entonces el dharmata, esa realidad, es la cualidad, el estatus de los fenómenos, el espejo, que no es el reflejo. Everything we see is the bright play of the mind.
todo lo que vemos es el juego resplandeciente de la propia mente. But when we see cars and houses and people, Pero cuando vemos coches y casas y gente, we don't see, oh, the clarity of the mind is being interpreted by me according to my karmic disposition as cars and houses and people. no vemos que la claridad de mi mente está siendo interpretada gracias a mis influjos kármicos, influencias kármicas, como determinados patrones No, y son we interpretados como believe, oh, casas, that's a tree, that's a car. casas, coches y personas, pero nosotros pensamos y creemos, sí, eso es un eso es un árbol, So eso es un coche. sometimes in my street, the cats hide under cars. Entonces, a veces en mi calle los gatos se esconden debajo de los coches. Must be giving them some kind of sense of shelter or protection. Y eso pues será que les da algún tipo de sensación de protección, de abrigo, That has a function for them, que tiene una función para ellos. a function that you won't read about in any car magazine. Una función sobre la que tú no vas a leer en ninguna revista de coches. Because the cat's perception is not influenced by human notions about motor car. Porque la percepción del gato no está influenciada por las nociones humanas de lo que son los coches. So when you look at a car, what you have is an interpretation of different factors, which is a formulation of how you make sense of what is there. Cuando tú miras un coche es una interpretación de una formulación de lo que tú ves que hay ahí. So the more I'm sure I see a car, Entonces, cuanto más esté yo seguro de que veo un coche, I know the car came from a factory. yo sé que el coche vino de una fábrica, Someone had to buy it. alguien lo tuvo que comprar, They park it in this street because they live in this street. lo aparcó en esta calle porque ese alguien vive en esta calle. So many linked interpretive thoughts can arise from the clarity, this is a motor car. Y entonces muchos pensamientos ligados pueden surgir de la claridad de decir esto es un coche. And the basic function of this is to reassure myself that I am not stupid. Y la verdadera función de todo esto es confortarme y This is asegurarme de the que yo no soy ego estúpido. gain that it develops from its participation in the field of knowledge. Y esta es la ganancia del ego que se desarrolla a partir de su participación en el campo del conocimiento. So the gain for the ego is situational. Entonces, la ganancia para el ego es situacional. I can function here. Yo puedo funcionar aquí. But in terms of the actuality, the ego is blind to it. Pero en términos de su realidad, el ego está ciego a eso. If you like, the ego is what we call the agency that functions in terms of interpretation, construction, imagination. Sí, se podría decir que el ego es la función que realiza la interpretación, la actividad, el funcionamiento. Maybe you had the experience as a child of being by the sea on holiday and making sandcastles. Quizá tú tuviste la experiencia cuando eras niño de estar junto al mar haciendo castillos de arena. You have your little plastic pot and you shovel the sand in and pat it and turn it upside down and you start to build up your castle.
Tú tenías tu cubito de plástico y le echabas arena con una pala mojada y luego la aplastabas y luego le dabas la vuelta al cubito y ibas construyendo poquito a poco el castillo. So the sand castle is sand plus the concept of castle. Y entonces el castillo de arena es arena más el concepto de You castillo. haven't added anything to the sand except the concept of castle. No le has añadido nada a la arena, salvo el concepto castillo. Some children like to build these sand castles, A algunos niños les gusta construir estos castillos de arena. and other people prefer to jump up and down on other children's castles. Y otras personas pues les gusta saltar sobre los castillos de arena de los niños. So if somebody stands on my sand castle, Y entonces si alguien, I become upset. alguien salta sobre mi castillo de arena, Why pues did you destroy it? eso me hace enfadar mucho y What digo, has been destroyed? ¿por qué lo has destruido? Pues It no was se ha just destruido nada, patterns of sand. porque no eran más que patrones de arena. What was being attacked was my concept that I have built a sandcastle. Lo que ha sido atacado es mi concepto de que yo había construido un castillo. So all sandcastles are sand. Y entonces todos los castillos de arena son All arena. phenomena are illusory. Todos los fenómenos son ilusorios. But when you believe in the illusion, this power of belief reifies the illusion and seems to extract it from its environment so that it becomes something singular, self-existing. Pero cuando tú te crees en esa ilusión, ese poder de la creencia parece que lo extrae y entonces se convierte en, aparentemente en algo existente, algo que existe por sí mismo. So that instead of seeing that everything we experience is transient patterns in the field of clarity, of translucency, of just disappearing and vanishing and appearing and vanishing, Y entonces en vez de ver que todo lo que experimentamos son patrones transitorios en el campo de claridad, en el campo de translucidez, de apariencia we que take se desvanece, appearances not to be appearances of clarity, but appearances of something, that they have their own individual essence. tomamos esas apariencias no como apariencias de claridad, sino como apariencias de entidades que tienen su propia esencia. So in the bardo of actuality, as you die, your familiar world fades away and there is just this openness, this, if you like, this desert of sand, undifferentiated. Y entonces cuando mueres en el bardo de la realidad, está disolución de todo aquello que te es familiar y entonces se queda con, se podría decir, con este campo de arena indiferenciada. Solo queda como arena indiferenciada. Este campo de apertura There's nothing to think about. y no hay nada sobre lo que pensar. There's nothing to grasp onto. No hay nada que atrapar. The ego can't secure itself in relation to anything else because it's just nothing at all. El ego no puede asegurarse a sí mismo porque no hay nada con lo que ponerse en relación, no hay nada en absoluto. So at this point, the ego goes unconscious. Y en este punto el ego se vuelve inconsciente. So this is like falling asleep. Y entonces esto es como quedarse dormido. You're just gone. Tú simplemente te has ido. Can you be present in sleep? Puedes estar presente en el sueño. Awareness can do that, but
ego consciousness can't do it. La presencia puede hacer eso, pero la conciencia de ego no puede. I need something in order to be me. Yo necesito algo para poder ser yo. This is the ego's situation. Esta es la situación del ego. So when there is no other, no Entonces, something, cuando no it hay, just blanks out. It is oblivion. y entonces cuando no hay ningún otro, ningún yo, ninguna otro, solo hay olvido. So in the tradition, when we're describing how unawareness manifests in the world, Entonces, en la the first tradición, stage is called the singular self. cuando se describe cómo la falta de presencia se manifiesta en el mundo, la primera etapa, el primer paso es este yo singular. And this singularity is the mark of its isolation. Y esta singularidad es la marca de su aislamiento. So here's all the sand on the beach. Y entonces, aquí está toda la arena de la playa. I have my pot, my little spade, and I put the sand in the pot, and now it's what I build, my castle. Yo tengo mi cubo de plástico, mi pala, y entonces yo pongo la arena dentro del cubo y entonces ahora tengo mi castillo. Nothing is fundamentally separated. The shaped sand is sitting on the open sand. Y nada se ha separado fundamentalmente. La forma de la arena del castillo pues está en la sand. apertura de la arena. Es simplemente arena. But it's mine. Pero es mía. So this is the first level of unawareness. Now nothing is like the enemy. Y entonces este es el primer nivel de la falta de presencia en el que ahora la nada es como el enemigo. And there is a securing of this particular shape or this particular territory as being not like that. Y entonces hay un asegurarse de que este territorio en particular no es como el resto, no es como aquello. If there is me, there has to be not me. Si hay un yo, entonces tiene que haber un no yo. So as you're building your sandcastle, you don't care about the rest of the sand on the beach. Entonces cuando tú estás construyendo un castillo de arena, a ti no te importa el resto de la arena de la playa. Your focus is on your construction. Tu centro de atención es tu construcción. And it seems to take on a singularity, a particularity, as you put more and more of your attention and fantasy into it. Y parece que toma más de tu singularidad, de tu particularidad, a medida que tú inviertes más y más atención en ella. And when your brother jumps on top of it, you are upset. Y cuando tu hermano salta encima de él, pues tú te enfadas. We don't say, oh, thank you, dear brother, for showing me that sand is sand. Y no decimos, gracias, querido hermano, por mostrarme que la arena You have es solo destroyed arena. it. Sino que decimos, has So destruido. this is the fundamental vulnerability and anxiety and insecurity that is embedded in the isolation of I, me, myself. Y entonces esta es la ansiedad fundamental, la inseguridad, el aislamiento de el yo, mi, yo mismo. De aislarse en ese yo, mi, yo mismo. If you recognize through doing the practice of dissolving and opening that the construct of self is a temporary illusory pattern which dissolves and returns and dissolves and returns, this experience of the bardo of actuality is not so troubling. Entonces, si tú te acostumbras a la práctica de disolver,
y de relajarte, pues, y de que el yo no es más que un patrón de energía que se construye y se disuelve, se construye y se disuelve, pues entonces este bardo de la realidad no es tan perturbador. But if your understanding is held inside this binary frame, the polarity of existence and non-existence, Pero si tu entendimiento está en este marco binario de existencia y no existencia, then with the collapsing of the supports for your belief in your own existence, you have, on you go. y entonces cuando se derrumba a todo aquello que da soporte a la creencia de tu propia existencia, Then you experience non-existence. y entonces experimentas no existencia. There is nothing to recollect, nothing No, to hold on to. no hay nada que recordar, nada que atrapar. And this is oblivion, Y esto es nothing. olvido, una nada. So when we do a practice like the use of the syllable pet, Y entonces, por ejemplo, cuando hacemos una práctica como la de la sílaba PET, and we use the pet to explode the chain of signifiers that keep the continuity of self and other, y utilizamos el PET para explotar, para parar la cadena de significados la cadena de significados, then we have this state that Tibetan they call it hedewa, means like shocked open, surprised open. y entonces tenemos este estado que en tibetano se llama Hedewa, que es una apertura en shock, como un But estado the key thing is to be present in the moment of nothing. y la cuestión clave ahí es estar presente en el momento de nada. Because if you have presence or awareness or rigpa in nothing, Porque then, si tú tienes presencia o rigpa en el momento de nada, then it's not oblivion or unconsciousness or nothing at all. entonces no es olvido o inconsciencia o una nada en absoluto. Because you are present in nothing at all. Porque tú estás presente en ese nada en absoluto. This is the, if you like, the self-awareness of nothing at all. Eso se podría decir que es la autopresencia de la nada en absoluto. And there we see that nothing is not like a dark night where you bang into the trees. Y entonces vemos que ese nada no es como una noche oscura en la que te chocas con los árboles. It's dark in the sense of being undifferentiated, Es oscura en el sentido de que es indiferenciada and yet it is intrinsically bright. y sin embargo es intrínsecamente brillante. So Samantabhadra, our primordial Buddha, is dark in color, dark Bien. blue, almost black. Y entonces Samantabhadra, el Buda primordial, es azul oscuro de color, Relaxed, casi open, negro, at ease, smiling. pero está relajado, abierto, en paz. So the key difference is whether you can leave the dualistic grasping of consciousness and relax into open awareness. Y entonces la cuestión clave es si tú puedes relajar la conciencia dualista en apertura, en la apertura, en la presencia This is abierta, the intrínseca. function of the Guru Yoga. Y esta es la función del Guru Yoga. It's the function of all the higher practices in Buddhism. Y es la función de todas las prácticas elevadas en el budismo. That the clarity of the mind and the ungraspability of the mind are inseparable. Que la claridad de la mente y la vacuidad de la mente son inseparables. But
If you are trapped in dualistic relativity, Pero si tú estás atrapado en la relatividad dualista, then the artificial brightness of the mind, which is generated by thinking about something, entonces la brillantez artificial de la mente que se genera con pensamiento, intentar asserts its existence by keeping the darkness at bay. afirma su existencia al mantener la oscuridad a un lado. And so we experience being awake or being asleep. Y entonces experimentamos eso de estar despierto o estar dormido. If you're a bit cold, you can rub your hands together. Si tú tienes un poco de frío, tú puedes frotar las manos. And this will warm them as long as you rub them together. Y eso pues las va a calentar mientras sigas frotándolas. If you just wave your hand around in the air, one hand, it won't get warm. Si tú solo mueves, agitas una mano, solo una mano en el aire, no se va a This is calentar. duality. You need two hands. You need subject and object. Y eso es la dualidad. Necesitas dos manos, necesitas sujeto y objeto. So we enter the bardo of actuality, which is the absence of any support for the ego. Y entonces entramos en el bardo de la realidad, que es la ausencia de algún apoyo para el ego. If you can stay present in the first stage when there is just nothing at all, Si tú puedes permanecer presente en la primera etapa cuando no hay nada en this is absoluto, described as liberation in the Dharmakaya. y esto se describe como liberación en el Dharmakaya. That is to say, it's liberation in the mind of the Buddha, which is open and clear like the bright sky. Y es liberación en la mente del Buda, que es clara y abierta como el cielo azul claro. But if this nothingness seems like terrifying, it's going to wipe me out. How can I be here? Pero si tú piensas que esta nada es terrible y que me va a aniquilar y todo eso, Then we go unconscious. entonces nos volvemos inconscientes. And awakening from this unconsciousness, there is a sense of light coming towards us. Y despertar de esta inconsciencia hay una sensación de una luz que llega hacia nosotros. And it starts to appear as the peaceful deities. Y entonces eso empieza a tener la apariencia de las deidades pacíficas. Now, if you have come into the practice of, particularly of the 100 peaceful and wrathful deities, Y you entonces, have a sense that these are the peaceful deities. bueno, pero si tú estás en la práctica en particular de estas 100 deidades pacíficas y airadas, pues tú tienes la sensación de que estas son las deidades If you have pacíficas. no exposure to this, you might imagine, oh, it's Jesus or it's my mother. Si tú no tienes exposición a esto, pues tú puedes imaginar, este es Jesucristo o es mi madre. It's very bright, but how can you access this? Es muy brillante, pero ¿tú cómo puedes acceder a esto? Me in relation to my mother or to Jesus is a dualistic structure. Yo en relación con mi madre o con Jesucristo, esto es una estructura dualista. But if you have been doing the tantric practice of dissolving into the deity, Pero si tú or has the light of the deity coming into you, then this easy pathway of light is open to you. Pero si tú has estado haciendo la práctica tántrica de disolverte en la deidad o la luz de la deidad se disuelve en ti, pues entonces es familiar para ti esta práctica de la disolución. And so you can dissolve into this form. Y entonces te puedes disolver en esta forma. And that's described as liberation in the Sambhogakaya. Y esto se describe como liberación en el Sambhogakaya.
the aspect of clarity of the Buddha's mind. El aspecto de claridad de la mente del Buda. It can also be, of course, if you had remained in a general respectful Dharma attitude, and you see the deity, then you say, oh, you are so wonderful, you are so great, you are much better than me. También puede ser si tú pues estás dentro de un camino general del Dharma, que veas la deidad y que tú pienses, pues bueno, pues tú, yo te tengo mucho respeto, tú eres mucho más elevado que yo. This becomes an obstacle. Pues esto se convierte en un obstáculo. Because in your sense of your limitation, you are unworthy to merge in the deity. Porque en tu sentido de limitación, tú no tienes derecho This a is why in the fundirte con la deidad. practice, we use devotion to increase our sense of the validity, of the value of the deity. Por eso es por lo que en la práctica utilizamos devoción para incrementar el sentido de validez de la deidad, del valor de la deidad. But this has to be balanced by receiving the light from the deity and merging into the same source as the deity. Pero eso tiene que ser equilibrado con recibir la luz de la deidad y fundirse en la misma fuente que la deidad. The deities exist for us to make use of. Las deidades existen para nosotros para que podamos utilizarlas. This is why they are here. Es por lo que están aquí. They are manifesting for us. Se manifiestan para nosotros. In the system, the Dharma system, they say the Dharmakaya is for yourself. En el sistema lo que se dice es que el Dharmakaya es para ti mismo. That is to say, you need to awaken to your own mind. Es decir, tú necesitas despertar a tu propia mente. But the energy of the Dharmakaya, which manifests as the form kaya, the rupa kaya, Pero la energía del Dharmakaya que se manifiesta como el kaya de la forma, which el is rupa the kaya, unity of the Sambhoga kaya and the Nirmana kaya, que es la unidad del Sambhogakaya y del Nirmanakaya, this is for the other. esto es para el otro. We manifest for the other. Nos manifestamos para el otro. The Buddhas are showing all the time. Los They are Budas for us. muestran todo el tiempo, son para nosotros. Se They say, muestran todo el welcome, tiempo. come, Y dicen, we're here. bienvenidos, venid, estamos aquí. There is no barrier. No hay ninguna frontera. Don't dream walls and limitations and chains. No Here sueñes is open. en muros, cadenas, limitaciones. Están aquí. You don't have to deserve this. It's No. not something that you have to earn. No tienes que merecer esto, no es algo que tú tengas que ganarte. Although in the general Mahayana, they talk about the possibility of awakening as being dependent on the two accumulations, that of merit and that of wisdom. Aunque en el camino general Mahayana, pues se dice que la iluminación depende de las dos acumulaciones, de mérito y de sabiduría. That is a formulation designed to encourage people to participate in Dharma. Esto es una formulación que anima a la gente a participar en el Dharma. From the very beginning, our source is the mind of Samantabhadra. Desde el mismo principio, nuestra fuente es la mente de Samantabhadra. We are not self-existing entities. No somos entidades que existan por sí mismas. We are the radiance of the Buddha's mind, but we are blind to that. Somos el resplandor de la mente del Buda, pero somos ciegos a eso. So, in the moment of this manifesting of the peaceful deities, if you see this brightness as your own mind, as not something other than you, then you can awaken in that.
Entonces, en el momento en el que se manifiestan estas deidades, si tú lo ves como el resplandor de tu propia mente, tú puedes entonces despertar a eso. If that is not possible for you, then, or I should say, these peaceful deities are the manifestation of the purity of desire. Y entonces debería decir, estas deidades pacíficas son la manifestación de la They look pureza del really deseo. good, Tienen un aspecto beautiful, muy bueno, charming, beautifully hermosos, dressed, gorgeous bodies. encantadores, vestidos muy bien, con cuerpos hermosos. So if you have understood the nature of desire, then you can merge with them. Entonces, si tú has entendido la naturaleza del deseo, pues tú puedes fundirte con If that ellos. doesn't happen, you go unconscious, and then you awaken to the wrathful deities. Si eso no sucede, te vuelves inconsciente y entonces despiertas a las deidades airadas. They are terrifying. Son terribles. They're shouting, making very loud noises. The whole world is shaking. They're surrounded by flames. Ahí gritan, dan muchos gritos y hacen ruidos muy fuertes y tienen al mundo en They are the llamas. purity of anger. Son la pureza del enfado. This is the emptiness of anger. Es la vacuidad del enfado. So if you have understood your own quality of anger, if you know what it's like to be angry, and you catch it in the moment and you see it's just this flaming energy, Entonces, si tú has entendido la naturaleza del enfado, tú has vivido el enfado y lo has atrapado en el momento en el que surge y has visto que es simplemente esta energía inflamadora, then you see, oh, this is me. This is my world, and y you entonces tú merge ves, into them. este soy yo, este es mi mundo, y tú te fundes con ello. But if you are frightened of them and think they are going to attack me, Pero si tú estás atemorizado por ellos y tú piensas, me then you van a go atacar, unconscious in fear. entonces tú te vuelves inconsciente en el miedo. If you don't exist as an individual entity, Si tú no existes como una entidad individual, they cannot kill you, no pueden matarte and you are already dead. y tú ya estás muerto. What are they going to destroy? ¿Qué es lo que van a destruir? You are present, Tú estás presente, but not as something. pero no como un algo. So this goes back to what I described earlier, these subtle traces of the five poisons and the basic belief in the existence of entities. When these taints or distortions suffuse your presence, then you go into a dualistic fear reaction. Y entonces volvemos a lo que decíamos antes, las huellas, los rastros sutiles de los 5 venenos y de la creencia engañada en una existencia de ti como entidad, pues esto tiñe, esto colorea tu existencia, tu presencia, perdón, esto colorea tu presencia y entonces tú reaccionas con miedo. So that's why he says, I must abandon all fearful and terrified notions about all that is occurring. Y entonces por eso dice, debo abandonar todas las nociones temerosas y aterrorizadas sobre lo que ocurre. This is my mind. Esto es mi mente. When you look at a tree, Cuando tú the miras, tree is your mind. cuando tú miras un árbol, el árbol es tu mente. You are seeing your mind in the form of a tree. Tú estás viendo tu mente en la forma de un árbol. Your mind in the form of a tomato. Tu mente en la forma de un tomate. Because the field of experience is undivided. Porque el campo de experiencia es individido. Under the organizational
twist or torque of duality, bajo el giro organizacional de la dualidad, we experience I am the subject and this is the object. experimentamos yo soy el sujeto y este es el objeto. But as we see in our sitting practice, what I take to be the subject is a formation of experience. What I take to be the object is a formation of experience. And these two forms are moving in empty awareness. Pero cuando experimentamos en la práctica, lo que yo tomo como el sujeto es una formación de experiencia y lo que yo tomo como objeto es una formación de experiencia y ambos suceden en el campo de experiencia. So Y the son deity and vacíos en la you are presencia. two aspects of the source. Y entonces tú y la deidad son dos aspectos de la base. As Sia Lama often said to me, sometimes the mind looks subject, sometimes it looks object. Como Lama solía decirme, a veces la mente parece el sujeto, a veces la mente parece el objeto. It is neither subject nor object. Pues no es ni el sujeto ni el objeto. Subject and object are patternings of experience arising within the openness of the mind. Sujeto y objeto son patrones de experiencia que surgen en la apertura de la mente. So he says, recognize that whatever arises is the natural radiance of my own awareness. Y entonces dice, reconocer que lo que surge es el resplandor natural de mi propia presencia. This is my mind. Esto es mi mente. Like the open sky, before dawn is open and dark, no limit. Como el cielo de la noche, justo antes del amanecer, es inmenso, sin límite. With the first light of dawn, the light radiates out and gradually formations start to appear. Con la primera luz del amanecer surge un pequeño resplandor y gradualmente las formaciones empiezan a aparecer. These are forms of radiance or forms of light. Todo esto son formas de resplandor o formas de luz. This is the radiance of my mind. Esto es el resplandor de mi mente. Now, if you think that you are an ordinary person wandering in samsara, all of this teaching is meaningless. Entonces, si tú lo que piensas es que eres una persona corriente que vaga por el samsara, toda esta enseñanza no tiene sentido. If you think I'm a limited person, I have many faults, I make many mistakes, then how can you open to your own openness? Entonces, si tú piensas yo soy una persona limitada, yo tengo un montón de errores, yo cometo un montón de equivocaciones, ¿cómo puedes entonces abrirte a tu apertura? Y esta es la tragedia del samsara. The one who limits themselves is an illusion. Quien se limita a sí mismo es una ilusión. The illusion is like a dream. La ilusión es como un sueño. But when you believe in the illusion, it becomes like a nightmare. Pero cuando tú te crees la ilusión, se convierte como en una pesadilla. And under the fear and the sense of restriction and vulnerability, you engage in a self-protective activity which increases your problem. Y bajo el poder del miedo y la protección, entonces bajo el poder del miedo tú te involucras en una actividad de intentar protegerte a ti mismo y esto crea continuos problemas. So, you are inseparable from the Buddha. Y entonces tú eres inseparable del Buda. You imagine you are a sentient being wandering in samsara. Tú imaginas que tú eres un ser sensible que vaga por el samsara. The actuality is your own unborn openness. La realidad es tu propia apertura no nacida. In the Dzogchen tradition, we talk about
these three inseparable aspects, and Ngo Rangshin Tukche. En la tradición Dzogchen hablamos de estos tres aspectos inseparables, Mogo, Ranjo y Dzogchen. These three means the essence or the truth of me, of each of us, of our individuality. The essence of it is empty, it's ungraspable. Lo que I'm not a thing. significa es que la esencia de yo, de esta presencia, es vacuidad, es algo que no se puede atrapar, es inaprehensible. Its nature or quality is clarity. It means that much is revealed. There is a luminosity, a display of light in many different patterns. Y su naturaleza es de claridad, es un despliegue de luz que forman un montón de patrones en esa claridad, de patrones de luz. And the third aspect is the all-pervading compassion or kindness, which is my always linkedness, my always relatedness to everything which is occurring. Y el tercer aspecto es la bondad que lo impregna todo, es decir, mi ligadura con todo, con lo que me rodea, mi estar en conexión con el entorno. This is what gives us access to send love and kindness and goodwill to all beings. Y esto es lo que nos da acceso a mandar amor y bondad y buena voluntad a los seres en el mundo. I remember somebody saying to me, James, you shouldn't pray for all beings to be enlightened because maybe some of them don't want to be enlightened. Yo recuerdo que alguien me decía, James, no deberías rezar para que todos los seres se iluminen porque quizá algunos pues no quieran iluminarse. That's a problem that would arise within duality. Pues este es un problema que puede surgir dentro de la dualidad. But from the very beginning, we have all manifested as illusory presence, as apparition. Pero desde el principio nosotros lo hemos manifestado como presencia ilusoria, como manifestación. Apparition is moving in the field of light, una aparición que se mueve en un campo de luz, which is inseparable from emptiness. que es inseparable de la vacuidad. So in that way we see, I am the radiance of the mind. Y de esa manera vemos, yo soy el resplandor de la mente. I am like a flower coming out of the stalk of the plant which is coming out of the earth. Yo soy como una flor que sale del tallo de una planta que sale de la tierra. I am the flowering or blossoming into this situation of the potential, which is the quality of the source. Yo soy el florecimiento del potencial de la fuente. So he says, I must know that this is the mode of appearance or the way of appearance of this bardo. Y entonces dice, debo saber que este es el modo de aparición de este bardo. This is how it is. Así es como es. Different appearances arise. Surgen diferentes apariencias. Now, we have this every day. Bueno, pues tenemos esto cada día. You walk down the street, you see some people who look nice, you see some people you don't like so much. Tú vas andando por la calle y ves algunas personas que tienen buen aspecto, que parecen agradables. So you walk down the street and you see some people who look nice and some people you'd rather avoid. Tú vas andando por la calle y ves algunas personas que parecen agradables y otra gente que no son tanto, gente que evitas. You go into the shops and you see some food and you like it and you want to buy it, and other things you think, no, I don't eat that. Tú entras a la tienda y tú ves alguna comida y hay algunas cosas que tú compras que te gustan y otras que tú dicen, esas no me gustan. But the people on the street who didn't appeal to you, they will appeal to someone else. Pero la gente en la calle que no te
daba buena pinta, pues sí And the le dará fruit buena that you pinta a don't otra want to eat, gente. someone else will buy it. Otherwise, the shop wouldn't provide it. Y la comida que tú no compras en la tienda, otra gente sí que la compra, porque si no, no estaría en la tienda. It's food. Es comida. I can't eat it because of my limitation. Yo no puedo comerla por mi limitación. So when you encounter the wrathful Buddha, you might think, oh, it doesn't look like a Buddha. Y entonces cuando tú te encuentras con el Buda airado, pues tú puedes pensar, vaya, pues That's no your parece un Buda. limitation. Eso es tu limitación. But why is the Buddha so angry? Pero ¿por qué el Buda está tan enfadado? That's a very good question. And Sri Lama always said, well, when you meet the wrathful Buddha, you ask them. Esa es una buena pregunta y como C.R. Lama siempre decía, bueno, cuando te encuentres con el Buda airado, se lo preguntas. Thinking will not provide the answer. A pensar no te va a proporcionar la respuesta. So then, just to conclude this section, he says, now when this very important and crucial time is coming, I must not be afraid of the hosts of peaceful and wrathful forms that are my own luminosity. Y entonces ahora, para terminar esta sección, dice, ahora que llega este momento tan importante y crucial, no debo tener miedo de las huestes de formas pacíficas y airadas que son mi propia luminosidad. In life, if you have a difficult situation, a quarrel with a colleague or a partner, quite possibly you can sit down and try to work it through. En la vida, cuando tú tienes una situación difícil con tu pareja, con un compañero de trabajo, pues muy probablemente puedas sentarte y resolverlo. But this bardo experience is very fast. Pero esta experiencia del bardo es muy It's like rápida. driving on a big motorway on an autobahn. Es como If conducir. you miss your turn off, you maybe have to go on a long, long way before you can come back to where you want to be. Es como conducir a gran velocidad por una autopista en un coche. Si tú pierdes una salida, pues quizá tengas que conducir mucho más So rato when the para volver sign al sitio says donde go quieres this ir. way, you have to think, yeah, for me, here is Ah, the Buddha. Yes, I'm going to the Buddha. Entonces, cuando la señal dice por este camino, tú tienes que decir, sí, sí, es el Buda, yo voy con él. So we are the lucky ones. We are the fortunate ones. We study the Dharma. We see these images of the Buddha. We see them on the shrines. If we go to a monastery or a temple, we see, oh, these are the Buddhas. Y entonces nosotros somos los afortunados. Nosotros estudiamos el Dharma, vamos a los templos, vemos los altares y vemos los Budas y nos damos cuenta, sí, So este es when el they Buda. appear for us, we think, oh yes, my friend, Y entonces, my savior, my rescuer, or even myself. y entonces cuando lo vemos, podemos pensar, pues, mi amigo, mi rescatador, el Buda, o incluso podemos pensar, yo mismo. My form is the luminosity of my mind. These forms are the luminosity of my mind. And so they merge together. Mi forma es la luminosidad de la mente, esta forma es la luminosidad de la mente y entonces se funden. So the most important aspect of this is never think negatively of yourself or of other people. Y entonces lo más importante de todo esto es que nunca pienses negativamente sobre ti o de otras personas. Don't enter into judgment. No emitas juicios. Don't imagine that the values you can attribute to other people are the truth of how they are. No imagines que los valores que tú le atribuyes a los demás es como son. Everything is the radiance of the mind. Todo es el resplandor de la mente. So when we do our practice, this is what we want to wake up to. Y entonces cuando hacemos nuestra práctica, a esto es a lo que queremos There is despertar. no distraction. No hay distracción. There are no obstacles. No hay obstáculos. Sometimes
when we are sitting, the mind seems very clear. Sometimes it seems very dull or agitated. A veces cuando estamos sentados, nuestra mente parece muy clara, otras veces parece muy ofuscada o muy agitada. This is how it is. Así es como es. If the Buddha can look like a completely psychotic killer, Si el Buda puede parecer un asesino but is completamente still the Buddha, psicótico, pero aún así es el Buda, then your self-hating idea or your jealousy or your pride, maybe that also is the energy of the Buddha. entonces tu idea autodestructiva o el odio hacia ti mismo o los celos, pues quizá eso también pueda ser Don't el interpret. Buda. No interpretes. Open to the immediacy of what is arising and see directly how it is. Ábrete a la inmediatez de lo que surge y ve directamente cómo es. Okay, so we have a lunch break now for an hour, and then Vale, pues vamos a tener un descanso para almorzar de we una meet hora after that. y nos encontramos después de eso.